ya llegó. Un podcast con lo mejor. Cine, animación y videojuegos. Tecnología en cada episodio. Efectos especiales, pura emoción. Entretenimiento sin comparación. Agradeciendo a Luis Manuel el que esté aquí con nosotros. Y pues nada, ahora sí que bienvenido. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Pues muy bien, muchísimas gracias, mi estimado. Pues aquí visitando, a ver qué tal. Sí. Pues mira, bueno, de entrada, yo soy de Monterrey, soy regio. Y siempre platico cómo fue que surgió en mí la onda de la animación, y este loco, ¿por qué quiere hacer caricaturas, no? Entonces, yo recuerdo muchísimo que, no sé, tenía 5 años, 4 años. Yo veía caricaturas en televisión. Entonces, obviamente, ya ves que está, no sé, ¿qué te gusta? Los Picapiedra, los Supersónicos, el Club de Mickey Mouse y todo esto. Entonces, yo era de que me sentaba a ver televisión. Entonces, como a eso de los 6 años, más o menos, eso es lo que yo recuerdo, 6 años. Lo tengo como muy claro que eran 6, no sé por qué, pero según yo eran 6 años. Entonces yo recuerdo que le pregunté a mi papá que cómo se hacían las caricaturas. Literal, o sea, mi idea de cómo se hace eso. Y entonces, creo que mi papá ha sido la persona que me explicó de manera más simple lo que era la animación, sin saber animación. Entonces, lo que hizo mi papá fue, agarró una hoja y dibujó 3 circulitos en la hoja, 3, uno a un lado del otro. Y entonces en uno puso unos puntitos que estaban hacia la izquierda, después puso otros 2 puntitos al centro y 2 puntitos hacia la derecha. Y entonces me dijo, esta es una carita que está viendo a la izquierda, al frente y a la derecha. Cuando estos dibujos pasan rápido, parece que voltea el dibujo. Literal, eso fue como me lo explicó. Y en ese momento explotó mi cabeza, ¿no? Como dicen, explota, ¿no? Y en ese momento yo dije, yo quiero hacer eso. Y seguí yo viendo mis caricaturas todo el tiempo, pero ya con esta idea de yo quiero hacerlo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo nunca dejé de dibujar, desde niño, obviamente, dibujé. Pero yo veía que mi hermano dibujaba más padre que yo. Yo veía dibujos de mi hermano. Y me acuerdo uno específicamente que era un elefante, no sé, también me acuerdo perfectamente del elefante, que él lo había dibujado. Y yo, wow, qué padre dibuja mi hermano. Pero mi hermano nunca se dedicó a esto, mi hermano no le interesaba. Pero yo veía muy padre el dibujo de mi hermano en ese momento. Obviamente él no le interesaba dibujar ni nada, y yo me seguí con la onda del dibujo. Y a medida que fui creciendo, ya primaria, secundaria, yo seguía dibujando. Y en algún momento, ya terminando la secundaria, resulta que yo quería aprender a dibujar. Y tú dije, me puedo meter, obviamente ya a la universidad, ¿no? Después. Y resulta que escogí una carrera técnica. ¿Por qué? Es que estos caminos extraños que tiene la vida, cómo te van llevando de un lado a otro, es bien interesante, porque cuando me sucede a mí eso, dije, me voy a meter a esta escuela que me están ofreciendo, que voy a aprender a dibujar. Y era una escuela de publicidad, que era para hacer una carrera técnica, no sé qué. Yo no sabía de que era una carrera técnica, no, yo quería dibujar. Y entonces era el lugar para dibujar. Entro a este lugar y resulta que yo no dibujaba, o sea, nos enseñaban publicidad, pero no sabía yo dibujar. Bueno, no sabía dibujar lo que yo quería dibujar ya a esa altura, ¿no? Pero viene lo interesante aquí, que es lo que te digo, cómo vas escogiendo ciertos caminos que te van a llevar a un X lado, ¿no? Ya dependerá de ti si quieres agarrarlo o no. Resulta que un día llega el maestro y dice, ¿quién quiere conocer cómo se hacen las caricaturas? ¿Quién en la vida se iba a imaginar que justo en ese salón, ese maestro en algún momento iba a llegar a ofrecer que podríamos ir a conocer cómo se hacen las caricaturas, ¿no? Entonces yo fui el primero que levantó la mano, obviamente. Y entonces eso
me dijo, perfecto, nos vamos a ver tal día, a tal hora, en tal lugar, ¿no? Perfecto. Yo llegué tarde ese día. Cuando yo llego al lugar donde nos habíamos quedado de ver, ya no había nadie. No había nadie. Entonces yo empecé a preguntar en la calle si alguien conocía un lugar donde se hacían caricaturas. O sea, en la vida alguien te va a decir, no, si ahorita tú preguntas en la calle, oye, ¿tú sabes dónde se hacen caricaturas? La gente no sabe ni siquiera que se hacen, ¿no? O sea, a lo mejor piensa que son niños los que hacen las caricaturas. Entonces estuve como 40 minutos preguntando hasta que alguien me dijo, mira, creo que aquí bajando esta rampa, al fondo hay un lugar donde hacen eso que me estás diciendo. Yo dije, me está cotorreando, ¿no? Me está tomando el pelo porque es un estacionamiento. Y yo dije, bueno, ya no pierdo nada. Bajé y había una puertita así de película, una puertita bien chiquita en la mera esquina del estacionamiento de vidrio. Y entonces yo dije, bueno, hay una puerta, vamos a ver si hay algo ahí. Llego y era una oficina súper bonita. Y había una chica, También. una secretaria muy guapa, rubia y todo, o sea, así de película, de verdad. ¿Sí? Entonces, y en ese momento que yo entro, veo acetatos enmarcados de caricaturas detrás de ella. Y entonces yo digo, oye, aquí es donde se hacen las caricaturas. Me dijo, sí, aquí es que voy llegando apenas. Y me dijo, córrele, hasta el fondo está el grupo. Entonces voy llegando al fondo, corriendo, llego al fondo. Y nomás escucho que alguien dice, muchas gracias por haber venido, fue un placer que hayan estado aquí, no sé qué. Y pues bueno, en otra ocasión nos veremos, pero si alguien de ustedes quiere venir a hacer prácticas, está bienvenido. Ese fue justamente de cómo fue mi infancia, que yo decía, quiero hacer caricaturas, hasta el momento donde se me da la oportunidad de conocer dónde se hacen las caricaturas y sucede todo esto que te comento. ¿No? Entonces, eso fue como básicamente solamente el inicio, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Entonces, pues bueno, espero que eso a grandes rasgos también conteste un poquito lo que me preguntas, pero a partir de ahí se vuelve muy interesante todo lo demás. Oye, pues digo, no estaría de más que nos platicaras un poquito de, pues por ejemplo, eso del dibujo, ¿no? Cómo, si te metiste a academias, cursos, o alguien te enseñó figura anatómica, ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que, como, no sé si a mí me tocó muy difícil aprenderlo. La animación, yo la aprendí, por ejemplo, poniendo películas y pausándolo. Entonces, por ejemplo, ese es un tip para la gente, ¿no? Yo lo que hacía era, ¿cómo puedo evolucionar en mi dibujo? Y entonces, a mí me tocó el VHS y esto, ¿no? Entonces, cuando tú detenías una película, el aparato tenía como un tiempo determinado para ponerle pausa. De pronto se quitaba la pausa y seguía la película. Y entonces yo lo tomé como un reto, el poder dibujar lo que quería dibujar en ese tiempo que te daba la pausa, que eran como 2 minutos, más o menos. Y entonces yo ponía pausa y me empezaba a dibujar lo que había en la pantalla. Al inicio nada más dibujaba como los ojitos o la carita y así fue evolucionando y de pronto ya dibujaba el cuerpo completo del personaje, como lo veía yo a cuadro. Y de pronto llegó un momento en que dibujaba todo el cuadro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo yo estaba haciendo eso. Entonces empecé a evolucionar en ese sentido, ¿no? de dibujo. Pero cuando uno hace animación, y ese también es un tip para la gente, uno piensa que solamente va a hacer caricaturas. Y caricaturas me refiero a una onda Mickey Mouse, una onda del Pato Donald, así. Y no, o sea, tú para ser animador, tú lo que tienes que saber es figura humana. Y eso me lo dijeron los de Disney. Una vez que yo mandé un portafolio, me decían, está muy buen portafolio, bla, 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 bla. Pero te recomendamos también que aprendas figura humana. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llegan muchísimas personas que dicen que saben hacer a Mickey Mouse. A nosotros no nos importa que sepas hacer a Mickey Mouse. Tenemos muchos que hacen Mickey Mouse. Queremos gente que sea distinta, gente que pueda dibujar, que sea de escuela, ¿no? De escuela clásica. Que sepas dibujar figura humana, anatomía, sepas las proporciones. Es lo que queremos nosotros. Nosotros después te enseñamos a dibujar a Mickey Mouse. Dije, sí es cierto, tiene mucha lógica. Y entonces, pues obviamente, eso fue mucho más adelante, obviamente, cuando me comentaron eso. Pero al inicio, pues yo me metí a todos lados a tratar de aprender algo. Y gente que yo conocía que dibujaba muy padre, que todo el tiempo yo les preguntaba, ¿cómo hago esto? Dame un tip. Yo siempre soy de preguntar tips. Actualmente conozco artistas
muy buenos, y yo siempre les digo, dame un tip. A pesar de que yo ya sé dibujar, por ejemplo, y que tengo ya un tiempo que me he dedicado a esto, no importa. Yo siempre pido que alguien me dé un tip, porque ellos tienen una visión distinta de cómo tú entiendes el dibujo, ¿no? Porque han tenido una experiencia diferente, han pasado por cosas diferentes a la tuya. Y entonces toda esa experiencia que han tenido, pues los ha llevado a dibujar de esa manera. Y tienen artistas a los que ellos admiraron desde siempre y que a lo mejor tú no conoces. Y entonces cuando te dan un tip dices, eso es muy bueno, yo no lo podía ver desde ese ángulo, yo lo veía desde acá. Tal vez llegamos a la misma solución, pero la manera en que lo hace es muy interesante. Y entonces lo empiezas a llevar a cabo también. Y dices, a ver, lo voy a tomar en cuenta, vamos a experimentar. Y entonces experimentas, ¿y qué crees que pasa? Que enriquece lo que ya sabes. Y entonces dices tú, mira, me ayudó más todavía. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer con mejor calidad, porque lo puedo hacer más rápido, porque puedo llegar por diferentes lugares al mismo punto, pero diferentes caminos. Y el resultado puede ser diferente dependiendo por dónde llegues. Entonces, tener esa visión más abierta, desde muy chavo, desde muy chavo, porque la animación yo la trataba de analizar porque no había quien me explicara. Y entonces yo decía, a ver, por algo sucede esto. Y veía la caricatura una y otra vez, o la escena. Y entonces yo decía, este personaje hizo esto cuando este otro personaje hizo esto. Yo empezaba a entender que por las reacciones y por la acción primaria y no sé qué, entonces todo ese tipo de cositas me enriquecían, pero era porque yo era muy analítico. Y entonces eso, o sea, por lo de tu pregunta, eso es lo que me ha llevado muchísimo a evolucionar como artista. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar en el mismo lugar creyendo que ya lo sabes. Sabes este camino, pero ¿qué pasa si yo aplico esto? Entonces, es por eso que empiezas a crecer. Si crees que ya lo sabes, ese fue tu límite. Hasta ahí llegaste, porque no estás abierto a otras posibilidades. Y en mi caso no, todo el tiempo, actualmente, como te digo, actualmente yo estoy abierto a que alguien me enseñe algo diferente a lo que yo sé. Y yo agradezco que alguien me lleve por otro camino. Y eso me sigue evolucionando a mí. Tal cual. En las películas en las que he estado, normalmente hay juntas. No, es muy común, 2 juntas a la semana, por lo menos. Y cuando ves las animaciones de los demás animadores y ves cómo abordaron esa escena con esas características y ves el resultado, es muy interesante. Y entonces en muchos momentos es, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Por qué pensaste en hacer estas expresiones? Oye, ¿por qué el ritmo tal o por qué tal? Pues te explican cómo ellos lo visualizaron y dices tú, qué interesante. Porque el resultado me encantó. Yo lo hubiera abordado diferente. Pero como él lo abordó es una locura. Yo he visto de la última película en la que estuve, yo veía animaciones y decía, qué locura, qué maravillosa escena. Y te reías, porque es una película que tiene mucha comedia. Y yo veía cada rato las animaciones de ellos porque decía, qué maravilloso hicieron su escena para tener ese punch del chiste que aplicaba. Y entonces así es como uno evoluciona. Ese es el camino que uno tiene que tener, ser abierto a que existen muchísimos caminos para poder desarrollar un dibujo, una escena, un concepto, todo eso, ¿no? Entonces por ahí va. Sí, fíjate que ahorita me recordaste también algún documental, lo oía, ¿no? De Frank Thomas y Ollie Johnston, que pues, eran unas leyendas. Los señorones, sí, claro. Y que siempre, aún así, a pesar de todo lo que sabían, tienen esa actitud de estudiantes, ¿no? De aprender, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues siempre es bueno, yo creo que estar abierto a conocer y aprender cosas nuevas. Tienes que, o sea, ni siquiera, es una posibilidad, existe, pero si no la tomas, ya es por una cuestión tuya. No puedes en un futuro decir, es que nadie me enseñó. No. Ahí estaba, pero no lo tomaste porque a lo mejor te dio flojera. Era más trabajo hacerlo así, y dijiste, no, yo lo hago mejor así y lo termino mañana. De esta otra manera me va a tardar 2 días más. Sí, pero el resultado es muy diferente.
es muy diferente. Y lo saben los directores de estas películas, de estas grandes películas, y te lo dicen, o sea, no creas que me lo estoy yo imaginando que así es. No, te lo dicen directo. A ver, tenemos esta escena, la queremos para tal día. Ya tienen un estimado de cuánto podrías llegar a tardarte. Pero de pronto hay escenas que tienen mucho acting o tienen elementos que van a ser ligeramente más complejos o X o Y. Entonces ellos dicen, el nivel es este que yo quiero, ¿no? Tú sabes que ese es el nivel que ellos quieren. Pero tú también sabes que puedes hacer un poco más arriba. Entonces, de pronto tú como animador tienes que hablar con ellos y decirle, a ver, mi idea es esta. ¿Cómo ves? Me encanta. Esa parte me encanta. Ok, pero seguramente me voy a tardar un poco más. Ok, no pasa nada. ¿Cuántos días más te vas a tardar o cuántas horas más? Porque te lo manejan por horas y así. Y entonces tú puedes decir, dame 2 días más y va a quedar así con esto. Y va. Y entonces ellos dicen, perfecto. Los productores y todo dicen, si lo puedes hacer mejor y necesitas 1 día más o 2 días más, dime. Movemos esto, no sé qué, y ya después recuperamos por otro lado. Y entonces tú terminas haciendo algo muy interesante. Pero es porque te exiges. Y es porque ellos aceptan también eso, ¿no? Dicen, es que este personaje es muy bueno el tipo para animar y siempre nos entrega cosas interesantes. Y entonces confían. Justamente por eso es que contratan a determinadas personas. No contratan al que se acerque, sino es, esta persona tiene esta capacidad, tiene esta habilidad, tiene esta experiencia. Por lo tanto, sé que voy a obtener de esta persona. Lo sé. Y entonces saben que confían en ti plenamente. O sea, yo confío en ti, sé que me vas a entregar algo increíble. Y tú tienes que, obviamente, dar el resultado que ellos esperan también, ¿no? Entonces eso es súper interesante, estar abierto a más posibilidades de poder crecer y no quedarte en la mediocridad de una animación porque te dio flojera. Porque dices, ay, es que me va a llevar más tiempo. Ay, es que, no sé, prefiero hacer otra cosa, no sé, descansar antes, irme al cine, lo que sea. Y siempre va a depender del artista, siempre va a depender del artista. Y lo ves en el resultado del producto, ¿no? En ese sentido. Y hay artistas que son una eminencia, es una locura. Ver sus animaciones es así como que uno dice, fíjate, porque es bien interesante, esta plática surge muy común. Tú, bueno, yo o tú o lo que sea, admira a ciertos artistas, ¿no? Sí, claro. Entonces, como animador, admiras a otros animadores. Y entonces, a mí me ha tocado admirar a muchas personas que de pronto me ha tocado trabajar con ellos. Y a lo mejor están en el nivel tuyo o un poco más arriba, ¿no? Como que están ahí, fluctuando. Y entonces yo muchas veces les he dicho, porque platico con ellos en las juntas o en el chat, así ya personal, y les digo, es una locura tu animación. Me encanta cómo animas, me encanta esto, Y después te dicen ellos, ¿qué? ¿Cómo me vas a admirar? Yo admiro tu trabajo. Te empiezan a decir que ellos admiran tu trabajo y te empiezan a decir, yo vi tu animación esta y te sigo en estas redes y he visto tus animaciones y es una locura. Y entonces, en ese momento uno entiende, porque a veces uno no quiere aceptar en qué nivel estás, ¿no? Uno no quiere aceptarlo. Y ahorita te platico algo que una vez un amigo me dijo y me regañó. Pero entonces los animadores cuando te empiezan a decir eso dices, ok, muchas gracias. Estás como en esta idea de no aceptar de que también tienes un nivel muy alto, ¿no? Pero hay gente que te admira también como artista. Entonces, siempre es bueno tener a alguien a quien admirar porque empiezas a entender también en qué nivel estás, a dónde quieres llegar, cómo quieres hacer tus animaciones, pero tienes gente que te admira. Y entonces, este amigo que digo que me regañó, una vez me pregunta, yo nunca soy es que yo soy muy bueno para animar, nunca, no, o sea, es un problema que yo tengo de decir en qué nivel estoy, ¿no? O sea, pero desde siempre. Y entonces este amigo, me acuerdo que una vez me preguntó, Luis, ¿tú eres bueno? Así, crudo, así directo. Tú eres bueno, porque él sabía por dónde iba todo el show, ¿no? Y yo le dije, yo preferiría, así mi contestación fue esa, yo preferiría que vieras mi trabajo y me dijeras tú si soy bueno o no. Él no era animador, era diseñador. De hecho, esto fue en el periódico Reforma. Era un diseñador impresionantemente bueno.
Y entonces cuando yo le contesto eso, él me regaña y me dice, no, Luis, tú no tienes por qué decir eso. Tú debes de saber en qué nivel estás y tú tienes que ser consciente y tú tienes que decir, soy bueno. ¿Por qué? Porque no estás mintiendo, porque eres bueno y porque tú te tienes que dar tu lugar. Porque si tú te lo dices a ti, que eres bueno y sabes dónde estás, es de ahí para arriba. O sea, no estás dudando, no estás mintiendo, no estás haciendo nada. Simplemente estás, pues, aceptando que eres bueno. Y si alguien te pregunta, ¿eres bueno? Tú dices, sí, soy bueno. ¿Por qué? Porque lo sabes. A nadie le estás tomando el pelo ni nada. Y eso te va a hacer bien a ti. Y entonces, lo he hecho en uno que otra vez, que me dice, ¿y si es cierto que eres muy bueno? Pues soy bueno. Tengo un nivel, tengo tanta experiencia, he estado así, 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 así. Pero no voy a presumir ni nada. O sea, solamente diré, pues esta es mi realidad, ¿no? Si quieres ver más de mí, pues este es mi trabajo. Y entonces ya dicen, no, sí eres muy bueno. Ah, pues muchas gracias. Pero no es hacer alarde de, sino solamente ser consciente, porque cuando eres consciente de tus habilidades, creces y no te quedas en la mediocridad de decir, con este temor de decir, es que no sé si decir soy bueno. No, porque entonces no confías en ti. Entonces es una línea muy delgadita, Sí, claro. de decir, es un pedante. Cree que es muy bueno, ¿no? O dice que es muy bueno, cuando debería ser un poquito más, no ser tan presumido. Entonces, la gente puede llegar a pensar eso como no, ¿no? Como para decir, no, sí es cierto, tienes toda la razón. De ese salto de la animación 2D que era en estos discos de animación, Ajá. y bueno, en la PEGBAR, que se pone ahí las hojitas, se empotran, y empieza uno a dibujar, y prende uno la luz, y bueno, y a estar haciendo como flipbook, abanico de todo eso. ¿Cómo fue ese cambio y luego llegar a lo digital, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia? Lo que pasa es que la gente cree que no se hace animación en papel ya. Sí se sigue haciendo. Hay proyectos que todo esté en papel. De hecho, el último corto de Disney, el de los 100 años, se hizo en papel. Y uno pensaría, no, es digital. No, se hizo en papel. Y el clean-up se hizo en papel. De pronto ahí el chiste entre nosotros de ¿quieres hacer animación? Huye y no te detengas. Corre. Porque no es tan sencillo. Sí, claro. No, luego comparar los salarios de Estados Unidos con los de México. Porque aparte muchas personas dicen, es que en México pagan poquito y en Estados Unidos pagan más. Bueno, pues sí, obviamente. No es lo mismo, Sí. Ni cuando yo hago un proyecto, no es lo mismo si te piden algo de aquí de México, lo que vas a cobrar, aunque tú cobres todo el tiempo en dólares, no lo puedes cobrar aquí. Sí, claro. Porque no te lo van a pagar nunca en la vida. Y si es un proyecto de Estados Unidos, sabes que puedes cobrar obviamente muchísimo más porque es en dólares. Pero vaya, o sea, a uno le conviene que siempre sea extranjero el proyecto y que sea pagado en dólares o en euros, ¿no? Porque sabes que la cantidad va a ser mucho mayor al trabajar en México. Sí, claro. Eso lo sabes. Y cuando a mí me contratan como animador en producciones y son del extranjero, yo digo, qué chido. ¿Por qué? Porque cuando ya conviertes eso en pesos, pues obviamente es mucho más de lo que pudiste haber cobrado. Aunque sea poco, relativamente, según los estándares allá, aquí es diferente, ¿no? De todos modos se convierte en más. O sea, si te van preparando, ya sabes a lo que le tiras. Pero cuando te mantienen el sueño durante tanto tiempo y después tienes que entrar, en ese momento se te cae el mundo. Sí. Porque mucha gente, por ejemplo, piensa que es bien fácil hacer animación. Sí, claro. Nunca le dijeron que era difícil. Y entonces cuando entran, se desmoronan. Porque el nivel que tienen no es el nivel suficiente para competir ahora a nivel mundial. Antes, ¿qué te gustaba? Hace 20 años para atrás, a lo mejor era competir un poquito más local. Porque no estaba el internet, no estaba globalizado ni nada. Pero ahora ya no. Ahora si tú dices, yo quiero conseguir chamba. Bueno, tienes competencia de todo el mundo, literal de todo el mundo. Chinos, japoneses, australianos, indios, ucranianos, de donde quieras hay gente aplicando a la misma película que tú quieres entrar. Sí, Y esa gente, muchos de ellos, según el país,
de pronto tienen muchísimo mejores escuelas de arte que las que tenemos aquí. Por ejemplo, si un animador tradicional quiere saltar a 3D, es muy fácil para el animador tradicional, porque el animador tradicional ya tiene toda la esencia de lo que es la animación. Y entonces él lo que va a hacer es solamente que le enseñen las herramientas de la computadora, del programa, ya sea Maya o el que estén usando, y le digan, mira, esta herramienta sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Ok, y entonces es un día, 2 días, una semana que se avienta ahí practicando, y después dice, ya la entendí. Y entonces empieza a animar en 3D, porque él es animador. Solamente le cambiaron la pluma por el marcador, o por la computadora, o por la máquina de escribir. Eso es lo único que van a hacer, enseñarle cómo se usa. Pero la esencia tú la tienes. Entonces, y si te ponen en stop motion, exactamente lo mismo. Te van a dar un puppet y te van a decir, mira, esto es así, eso es así, y tú tienes que ir moviéndole a a la computadora. Aquí está conectado creo que se llama Dragon, no sé qué, no me acuerdo el nombre exactamente del software, que ese vas grabando cuadro por cuadro, ¿no? Tú le picas tic, y te graba un cuadro, y le mueves tantito las manitas, clic, y mueves y vas haciendo animación. Pero tú como animador ya sabes, ya tienes la esencia. Solamente vas a cambiar de herramienta. Entonces, el pasar de una herramienta a otra, la verdad es que no es complejo, no lo es. Ya dependerá de ti como animador qué te guste más usar. Hay gente que le encanta usar 3D, pero también hay gente que usa 3D porque no sabe dibujar. Pero sí soy más como un titiritero. Entonces, si tú me haces un títere en 3D y yo hago magia con ese títere, voy a hacerlo increíble. Entonces, la persona dice, yo no sé dibujar, pero sí puedo hacer animación en 3D. ¿Por qué? Porque es una herramienta que vas a ir moviendo un personaje que ya existe. No lo tienes que volver a dibujar una y otra vez. Y el animador tradicional sí. Entonces, el animador tradicional tiene como, por esencia, un poco más de habilidad, porque tienes que entender el volumen, el dibujo, la perspectiva, la solidez, la anatomía, la caricatura, el acting, la expresión corporal, líneas de acción, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que tener todo en tu cabeza, más todos los principios de la animación, para entonces poder animar algo. Lo cual el de 3D no necesariamente lo debe de tener, porque ya existe, es un mundo virtual. No se va a pelear con perspectivas, no se va a pelear con nada. Ya existe el monito y lo va a mover. Después hay otros departamentos, y el de la cámara, qué lentes van a usar, efectos, X, Y, pero son muy complejos todos. No es porque sea 3D sea más fácil, no. O sea, son muy difíciles. Y es admirable lo que hacen los artistas de 3D. Pero para mí, por ejemplo, admirable, y siempre lo he dicho, y vaya que yo soy de 2D, pero los de stop motion, yo de verdad me quedo con los ojos cuadrados de ver la maravilla que pueden hacer los de stop motion y la visión que deben tener para poder realizar una escena, porque deben de ser muy concretos con lo que están animando. Ellos no hacen como en animación tradicional o en 3D, que hacen keyframes, que en 3D se llama blocking, y en animación tradicional es hacer los keyframes, después extremos, entonces vas de afuera hacia adentro para poder hacer un movimiento, ¿no? El de stop motion no. El stop motion es cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, es continuo. Y deben de tener muy claro en su cabeza dónde tienen que mover qué cosa. Y si tienen que cambiar la cabecita porque la vocal que sigue es tal cabecita, pues la ponen y entonces van haciendo toda la transición. Pero tienen que ser tan especializados en eso. Y imagínate cuando son varios personajes en la misma escena y que es el mismo animador que tiene que animar todos los demás. O sea, de verdad, son unos genios. Yo admiro a los de stop motion, pero con todo mi ser. Digo, son unos genios. ¿Por qué? Porque son herramientas diferentes y tú abordas una escena de manera distinta en cada una de esas herramientas. No la abordas de la misma manera. Previo es entenderla, obviamente, actuarla, ponerte frente a un espejo, tratar de entender lo que haces, los movimientos que haces, para después trasladarlo a lo que va a ser tu animación.
pero el proceso es distinto en el momento que entras ya a animar. Sí, claro. ¿No? Es diferente, pero todos son muy complejos, todos son muy complejos. ¿Y qué proyectos te tocó estar en México? Y al ratito me platicas cómo fue ya ese cambio en proyectos ya internacionales. Pues mira, cuando yo comencé, comencé con un señor, que en paz descanse, director, que se llama Fernando Ruiz, que es escuela en México. Sí, claro. Esta persona pues, se dedicaba a hacer animación y proyectos y todo era en papel, Yo comencé con ellos. Bueno, comencé yo en Monterrey, en un lugar que era donde digo que dijo, el que quiera venir a hacer prácticas, y yo siempre le doy el crédito a ese señor, se llama Daniel Martínez Pérez, que fue el que me dio, de verdad, fue el primero que me dio la oportunidad de empezar en animación. En un cortometraje que se estaba haciendo ahí en esta empresa, era un cortometraje interno, y yo comencé ahí. Y entonces, todo el mundo me dice que si me pagaba, yo, no, nadie, a mí no me pagaban. Yo entré a prácticas y yo era el más feliz del mundo haciendo prácticas. Ese fue mi primer proyecto de animación. Y ahí fue donde esta persona, yo hacía al inicio solo clean up. Entonces, y aparte como todo era en papel y todo era en acetato, porque lo grababan en acetato y todo el rollo, ¿no? Entonces, todo el clean up tenía que ser en acetato. Y entonces las líneas, todo era con pincel o con estilógrafo, lo que sea. Y yo agarré un pulso ahí increíble. Porque eran tantos dibujos que yo tenía que hacer en acetato y tenerlos que hacer así, bien bonita la línea, que agarras mucha experiencia. Hasta un día que yo era aparte bien preguntón. ¿Y por qué hace esto? ¿Y esto no sé qué? Oye, ¿por qué siempre le salen del mismo tamaño? ¿Cómo le hacen? ¿Usan una regla? Porque literal, esa fue mi pregunta. ¿Usan una regla para que siempre queden del mismo tamaño? Y nada más se reía. Proporciones, ¿no? Ajá, y uno dice, pues es que seguramente usan una regla. No, decía, no. Y yo decía, ¿cómo se hace? Es que la experiencia y no sé qué, y de pronto ya sabes que te vas acostumbrando al tamaño que vas dibujando, ¿no? Y efectivamente, así es. Pero yo pregunté. Hasta que un día, ese señor me dice, Luis, ¿quieres hacer intermedios? Y yo, sí, claro, yo ya sabía que eran los intermedios, obviamente. Me da una escena, y me acuerdo perfecto que era una mariposa que estaba posada, y la mariposa se cerraba, ¿no? Hacía así como un nudo, se cerraba y después se abría. No, mentira. Era una flor que se cerraba, una rosa se cerraba, y cuando se abría aparecía una mariposa. Ya no era una flor, ya era una mariposa, y entonces empezaba a aletear y volaba. Esa era toda la escena. Y entonces me la da a mí la parte de la mariposa, no de la flor, porque la flor era muy compleja y él ya la había hecho. Y entonces me dice, vas a hacer esta parte donde aparece la mariposa y empieza a aletear la mariposa. ¿Vas a hacer los intermedios? Y yo, sí, y luego estaba bien emocionado. Entonces hago la animación a los intermedios y entonces ya terminé. Y le digo, ya terminé, señor. Ven, vamos para grabarlo y vamos a ver qué tal te quedó. Y fuimos a grabar, ¿no? Tenía su cámara, en su computadora y todo ese rollo, la grabamos y le pone play. En el momento que le pone play y veo que la mariposa hace lo que tiene que hacer, yo me emocioné mucho. En ese momento fue donde cerró completamente la idea de yo soy de aquí. O sea, yo quiero hacer animación toda mi vida. Eso es lo mío. Justo en ese momento. Cuando veo mi prueba de animación, bueno, de mis intermedios, y de ahí para adelante. Entonces ese fue mi primer proyecto donde yo estuve involucrado, mexicano y todo eso. Fue en Monterrey con ese señor, Daniel Martínez, y él se regresa a Ciudad de México en algún momento con este señor que se llama Fernando Ruiz, y entonces ahí él les empieza a platicar a todo el estudio de mí. Luis, que es muy bueno, que no sé qué, que tienen que conocerlo, que bla, 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 bla. Entonces me hablan para que yo me venga a México a trabajar, a Ciudad de México a trabajar en el proyecto que tenían. Y entonces, pues yo pedí permiso de mis papás y todo, yo solo. O sea, y me lancé a Ciudad de México así, con nada. Y llegó al proyecto y ya me esperaba todo el mundo en el estudio. Esa me dio mucho de pena, porque mi idea de entrar al proyecto era, qué padre, voy a llegar a un proyecto donde le voy a aprender a todo el mundo, ¿no? O sea, yo voy a aprender de todos. ¿En qué voy a empezar? No sé. Igual me van a poner haciendo clean up también, ¿no? Desde abajo. Fue lo que yo pensé. Pero llegando,
me empiezan a abordar algunos que ya me conocían. Oye, tú eres Luis, no sé qué, a ver tu portafolio. Y me empiezan a quitar el portafolio, empiezan a ver el portafolio. Y yo, pues sí, soy yo, no sé qué. Pero yo no sabía que este señor Daniel les había platicado súper bien de mí. Creo que más bien de lo que debió platicar. Y entonces, pues todos me tenían en una muy buena imagen, ¿no? Y de pronto el señor Fernando, que lo conocí por fin en ese lugar, ¿no? Me dice, Luis, ¿quieres hacer una prueba de animación? Eso a las 2 horas, ¿no? De que yo llegué, me manda a hablar suficiente, me dice, ¿quieres hacer una prueba de animación? Sí, señor, claro que sí. Y entonces hago mi prueba de animación. Me acuerdo, era un niño que saltaba desde había un montículo. Yo diseñé toda la animación, ¿no? O sea, no me pasaron nada. Me dijeron, ahí están las hojas, haz lo que tú quieras. Bueno, entonces hice un montículo, no leía un niño y saltaba, entonces caía y se levantaba y corría. Eso era todo. De hecho, por ahí la tengo en la animación. Me dijo, sí, la vez pasada que fui a Monterrey, me encontré con esa animación en algún lado y dije, la tengo que tener guardada, ¿no? Entonces, por ahí está guardada, porque esa fue mi animación para entrar con ese Fernando Ruiz. Y entonces la grabamos y todo el estudio viene a ver. Pues, literal, el señor dice, prueba de animación. Le grita hacia todo el estudio y todo el estudio así, ¡uf! Y yo con una pena de, no puedo creerlo. Oye, y un silencio, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver qué hizo este tipo, ¿no? Sí, claro. Y entonces le ponen play y todos callados. Y yo, va a ver otra vez play, y otra vez play, y otra vez play. Entonces empiezan a pedir a la persona que tenía ahí, estaba a cargo de eso, le ponía play a mi animación. Perfecto. Y todos hablando, ¿no? Entonces ya el señor Fernando voltea conmigo y me dice, frente a todos, Luis, te quedas como animador. Y yo, oye, bien padre, ¿no? Sí, Para uno claro. bien padre, dices, wow, qué padre. No tengo que empezar desde abajo a abajo. Pero bueno, eso me llevó a otras cosas, cosas no muy interesantes, ¿no? No muy atractivas, pero ahí comencé la animación con Fernando Ruiz. Y fue de ahí para adelante. O sea, yo ya no pasé por toda esa parte de intercalación, de asistencia, ni nada. No, yo ya tenía mis asistentes para mis animaciones. Yo ya era el responsable de las animaciones y se la pasaba al asistente para que hiciera tal proceso y al intercalador para que hiciera otro proceso. Entonces, de ahí ya yo me quedé como animador, en mi nivel, obviamente, pero yo sabía que podía crecer muchísimo más. Entonces, en la empresa del señor Fernando, que ese proyecto se llamó, si mal no recuerdo el nombre exactamente, era Cuautli. Era una historia mexicana, y me tocó animar pues bastantitos escenas complejas, porque había escenas que yo jamás había hecho. O sea, ciertos movimientos y así, que yo jamás había tenido esa experiencia. Y hacer coincidir audios con ciertas cosas. Y ahí fue donde yo aprendí muchísimo en ese sentido. A mí nadie me explicó, nadie se sentó conmigo a explicarme y a enseñarme más animación. No, ya fue sobre la marcha y yo fui entendiéndola desde mi perspectiva. Yo empecé a entender cómo se tenía que hacer y cómo resolverlo y de ahí empecé a crecer, claro. Obviamente conmigo en el grupo de animación había unos dibujantes increíbles, que obviamente en las comidas que teníamos, vamos a comer, y normalmente iban como por grupos, ¿no? Todos los de animación o todos los de asistencia, así, ¿no? Entonces todos los de animación que íbamos, las pláticas sobre animación, obviamente. Y entonces a bombardear con preguntas. Pum, pum, ¿tú qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo no sé qué? Pa. Yo te recomiendo esto, yo te recomiendo aquello. Entonces se volvió unos equipos muy bonitos, muy interesantes, porque sí era este grupo de amigos ayudándose para que salieran mejor ciertas escenas o ciertos dibujos, o te explicaban desde su experiencia, ¿no? Cómo hacer tal cosa. Y entonces ellos sí te explicaban como ese tipo de cositas, ¿no? Y les aprendías eso. Así fue como yo inicié en ese tipo de proyectos, como mexicanos, ¿no? Sí, proyectos mexicanos. Fernando Ruiz, pues, nada más aclarar por la gente que está escuchándonos, pues fue él que hizo el primer largometraje mexicano, ¿no? De los Reyes Magos. ¿Cómo era él? Bueno, también es... Muy buena, o sea, ¿sí? Era como, tenía su carácter, ¿sí? Honestamente sí tenía su carácter. Cuando estaba en esta, a lo mejor desesperado, los tiempos se venían encima o cosas así, tenía un carácter fuerte en ese momento. Pero la realidad es que el señor era, o sea, todo el mundo lo quería.
o sea, unas mujeres, amigas, todo, o sea, es que era como un osito el señor y bien apapachable y todo. Súper buena persona y tenía una facilidad para contar chistes. Pero de verdad, era que tenía todo el mundo ahí sentado para escuchar cómo contaba el chiste, porque era muy gracioso. O sea, tenía un ritmo, tenía una dentro de esa simpleza con lo que lo contaba, las caras o el ritmo y todo eso, tenía una facilidad para contar así chistes. Entonces, la verdad es que era un gran tipo, pero como director en esos momentos, pues obviamente una persona exigente y así, ¿no? Pero grande, o sea, el señor fue el que, si a mí no me enseñó animación, ¿no? O sea, porque te digo, a mí realmente o sea, no me enseñaron animación, yo aprendí animación por otra cuenta, bueno, por mi cuenta, y analizando y todo ese rollo, pero esta persona te daba la libertad de usar el estudio. O sea, ¿quieres venir a practicar? Vente el día que quieras, tú puedes usar tu mesa, ahí hay hojas, hay todo lo que tú necesites, y ahí la cámara y todo. Entonces, esta persona, de verdad, que yo se lo agradezco infinitamente, porque fue una persona, además del señor Daniel, que él era director de animación en este lugar, una persona que te daba las facilidades, ¿no? Porque sabía que tenías talento, porque te apoyaba en ese sentido, porque sabía que iba a obtener algo interesante de ti. Y entonces, eso era maravilloso. De hecho, una de las fotografías que te mandé, que te traje, está Fernando Ruiz. Entonces, estoy con él. Y de verdad, que en paz descanse el Señor y que le agradeceré toda mi vida en ese sentido de que me dio toda esa libertad de poder practicar mucho más. Entonces, el Señor pues finalmente sabía del medio y tenía una facilidad de palabra impresionante, o sea, fuerte, que uno dice, ¿cómo me encantaría tener la facilidad de palabra de este señor? De verdad, yo siempre dije, yo quisiera tener la facilidad de palabra de este señor, porque era muy bueno en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que armaba proyectos grandes, por eso todas sus producciones eran básicamente largometrajes, que empezaba a hacer, que a lo mejor unos no se terminaron, otros están en proceso, etcétera, ¿no? O enlatados o lo que sea, pero es por otras circunstancias. Que a mí no me consta, ni lo sé, ni nada, ¿no? Pero yo sí lo conocí y era una gran persona. Gran persona. Como persona era un gran tipo. De verdad, así un gran tipo. Que todo el mundo lo quería, honestamente. Todo el mundo quedaba encantado siempre con el señor. Entonces, y por eso en las fotos que yo tengo con él siempre es como bien agradable para mí haber estado en ese momento. Vamos a tomar una foto, señor, y no sé qué. Y siempre te decía, a mí, de esa foto que yo te mandé, en ese día me dijo, Luis, tengo otro proyecto y necesito que tú estés en ese proyecto. ¿Por qué no sé qué? O sea, yo decía, señor, muchas gracias por tomarme en cuenta. Entonces, padre, porque al final del día, quiera uno o no, el señor es parte de la historia de la animación en México. Sí, claro, definitivamente. Punto. O sea, punto. O sea, no hay otra manera. Ese señor es parte de esos pilares de la animación en México. Sí, claro. Así como el señor Daniel es parte de los pilares, ¿no? de la animación en México. Y hay que darle su lugar como corresponde y como se lo merecen, ¿no? O sea, y el señor lo tiene muy bien merecido de estar en la historia de la animación mexicana. Oye, y en cuestión de producciones también mexicanas, pues ya ves que ha habido varias, ¿no? Bueno, incluso algunas que también traían animadores extranjeros, ¿no? Claro. Aquí en México. Pues platícanos un poquito de algunas que... Pues mira, en la que yo trabajé en la Nahuala. En la primera película de la Nahuala me hablan y me dicen, yo no trabajé directo en el estudio, sino trabajé yo en mi estudio, pero me dijeron a mí, queremos que nos eches la mano. Creo que eran como 6, 7 escenas las que hice. Y pues bueno, me pedían a mí las animaciones para yo hacerlas, y se las llevaba, y aquí está mi animación, y listo, ¿no? Me pagaban y se acabó ahí. Entonces, a mí me tocó participar en la de la Nahuala, porque esa fue hecha en tradicional, en papel. Todas las demás ya fueron en flash. Todas las demás de la Nahuala, todas han sido en flash. Entonces, la diferencia sí es muy grande en cómo sientes la animación. Pero son cuestiones ya muy técnicas, ¿eh? Aunque yo a la primera donde yo trabajé, yo le hubiera cambiado muchísimas cosas,
sobre todo la calidad final, el look final. Porque de pronto la línea a lo mejor no se terminó controlando como debería ser y entonces tiembla muchísimo la línea de los personajes, pero con cuestiones técnicas, a lo que con Flash no sucedía. ¿Por qué? Porque Flash es el mismo dibujito, nada más le vas moviendo tantito, pero es la misma línea, no se va a ver más gruesa ni más delgada en ningún momento. Entonces, que a mí no me termina de gustar, a mí, Luis, la onda de la calidad que daba el Flash, porque era muy acartonado. No, los personajes no necesariamente se giraban ni nada, sino se quedaban en una sola posición y movían la boquita, bla, 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 y para de contar. Ese tipo de animación a mí, de cualquier proyecto, no quiere decir que sea proyecto, sino cualquier proyecto que esté hecho con esa herramienta, no me termina de gustar tanto. Porque yo digo, es que la calidad de una animación tan limitada, cuando tú ves que sale al cine, te digo, no importa el proyecto, con que esté hecha de esa manera, yo digo, es que si esta calidad fuera Flash o ahora que es Toon Boom, pero con la misma forma, yo digo, a ver, esta película sale al cine, pero salió una película en animación tradicional súper bonita, y salió una en 3D, y salió una con efectos impresionantes. Por todas pagas exactamente el mismo dinero para ver la película. Por todas. Y yo cuando veo este tipo de animaciones que son muy acartonadas, que van de un punto a otro, ¿no? Como esa transición del mismo bracito, nada más hacen esto, ¿no? O nada más mueven la boquita, abre y cierra. Digo, es que estoy viendo como un comercial de internet, como algo que debería ser para internet. Me lo están cobrando como una película que son los Avengers. Pagué exactamente lo mismo. Entonces, mi cerebro tiene ese conflicto. Decir, no, es que no, prefiero yo ver una de mejor de animación, por ejemplo, como la de, no sé si viste el libro de Kells, The Book of Kells. Ah, el secreto de Kells, sí. ¡Qué locura! Sí, esa pareciera que está hecha en Flash o está hecha en Toon Boom de esa manera, y todo es tradicional. Todo es tradicional. Está tan bien cuidada, pero además es una obra de arte. En donde tú detengas la película, le pones pausa, eso lo puedes enmarcar. Puedes imprimirlo y tener un cuadro súper bonito, porque tiene una muy buena composición, un buen equilibrio visual, una paleta de colores maravillosa, el acting, los personajes, el diseño, la línea, todo es una maravilla, todo. Entonces, a mí se me hace hasta raro que no hubiera ganado el Oscar, honestamente. Sí. Pero, por ejemplo, ese tipo de animación dice, con gusto pago el dinero para ir a verlo al cine. Pero acuérdate, es una cuestión ya muy de apreciación propia, que digo yo, bueno, esto no me gusta tanto. Pero vaya, fue una de las, regresando a las producciones donde estuve mexicanas, la Nahuala, después ya no estuve ninguna realmente mexicana, que yo me acuerde, si no ahorita te digo, pero la última que estuve, y fue porque ayudé me pidieron esos amigos, claro, estuve en Briges, en Briges, que no fue una experiencia, no fue muy agradable, honestamente, desgraciadamente, pero vaya, eso es por ya una cuestión, te digo, muy de contrato y cosas de esas, pero vaya, salió la película, no sé cómo les fue a la película en sí, pero salió la película, salió con la calidad que debería salir y todo el rollo, se cumplieron con todos los tiempos y así. Entonces, esa fue una de las producciones en las que estuvimos, y después estuvimos... Bueno, ¿estuviste en la de Héroes, verdad? De Héroes Grandes. No, fíjate que no, Héroes Verdaderos. No, nos quisieron contratar para hacerles parte de la animación de la película, pero no llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo, entonces no terminamos trabajando en esa, pero sí tuve juntas con ellos, tuvimos juntas con los que hicieron una película que se llamó Nezahualcóyotl. Igual no llegamos a acuerdos. Es que esto de la animación es más complejo de lo que uno piensa. No solamente es
vamos a ponernos a hacer animación y porque nos encanta la bohemia, los artistas y todos vamos a hacerlo por amor al arte. No, eso no funciona. O sea, en el mundo real no funciona de esa manera. Dentro del mundo real hay contratos, hay tiempos, hay calidad, hay muchísimas cosas del estira y afloja para saber si lo vas a hacer o no. Porque a lo mejor tú tienes toda la calidad, pero no hay dinero para poder contratarte. O no tengo el suficiente dinero, o sí te quiero contratar, pero no te quiero pagar lo que me estás pidiendo. Entonces, ese es el mundo real. No, es el mundo real de la animación. Va más allá de querer hacer dibujos bonitos y decir, yo quiero trabajar para tal estudio, porque pues es la fantasía que todos tienen. Entonces, es complejo esa parte, ¿no? Pero ya más actual, estuve con unos grandes amigos que se llaman Viva Calavera, no sé si los ubicas, los Viva Calavera. Están haciendo un proyecto, de hecho ya salió, está en Cartoon Network, que es de Rey Misterio. Ah, sí, como Rey Misterio, esta animación de este luchador, que la verdad está muy bien, o sea, tiene una gran calidad y aparte estos cuates son súper talentosos, de verdad. Y me enorgullece decir que son amigos míos, porque son chavos que trabajan muy duro, son súper creativos, saben trabajar en equipo, saben lo que quieren y que eso es esencial. Cuando alguien dirige, debe saber lo que quiere para poder pedirlo, ¿no? Porque me ha tocado proyectos donde no saben lo que quieren y tienes que ir adivinando, y esto no es de adivinar. Una animación no es de adivinar. No puedes hacer una toma 10 veces, como en el live action. No salió, otra vez se repite, y puedes repetirla 100 veces, porque ahí está el actor, y lo puede hacer 100 veces. Sí, claro. Pero en animación tradicional no. Bueno, en cualquier tipo de animación, no puedes. Tú tienes que hacer concreto lo que ya tuvo que haber sido puesto a prueba. Por eso existen los animatics, los storyboards. Lo ponen a prueba y debes saber si funciona o no funciona. Si ya funciona esa escena, en tiempo y todo, ok, que se anime, porque sabes que ya funcionó. Y después la animas. Ya si la cortas por alguna otra razón, cuestiones ya de producción, es otro boleto. Pero en sí no puedes repetir una escena 10 veces. Oye, no me gustó cómo quedó, vamos a repetirla de nuevo. Y otra vez, porque es dinero y es tiempo. Y eso no se puede hacer en animación. Entonces esa fue la última producción mexicana como tal en la que estuve. Estuve en cositas como de Televisa y cosas así que otro amigo nos contrató para hacer ciertos clipsitos de animación para las Olimpiadas o para no sé qué, ¿verdad? Pero no son proyectos como de series de televisión y películas, sino son como estos, a lo mejor cortinillas y cosas de esas, y nada más. Fuera de ahí, la verdad es que no he trabajado tanto en animación mexicana. Sí, es que, bueno, es curioso, de repente hay, y años que de repente hay mucha producción mexicana de animación, y otros años que de repente, bueno, se ve. Lo que pasa, bueno, poco, también, ¿no? también de pronto los tiempos coinciden o chocan, o sí, ¿no? entre producciones, y una producción te lleva años. O sea, si quieres hacer una película, por lo menos 2 años. Bueno, hay producciones aquí en México que las quieren hacer en 10 meses. Me tocó, ¿no? Así, lo tienen que hacer en 10 meses. ¿Qué? ¿Qué? No es un comercial. Entonces, esas son cosas que yo veo no tan bien para el mercado. Sí, claro. Porque la calidad es la que va a sufrir al final. Lo que tú vas a ver en pantalla no va a cumplir las expectativas de nadie. Sí. Entonces, y aparte vas a estar trabajando a marchas forzadas. Y dices, es que no me conviene tampoco, me voy a morir. Sí, claro. No, y hay veces que hasta los mismos niños chiquitos, en lugar de, lejos de caerles, gustarles o algo, No les gusta. o los confunde, o Ajá, ese tipo de claro. cosas, ¿no? Digo, luego sí me tocaba ir primero fue con mi hermana, la más chica, y luego mi sobrina, y de repente, bueno, te vas a estas películas y sí, muchos de ellos eran de que, bueno, ¿por qué? O no entendían o te preguntaban muchas cosas que de repente dices, pues en teoría deberían de entenderse, ¿no? Cosas que a veces en teoría son más sencillas y es animación y no es tan sencilla. Pero es que es un mundo, la animación Sí. es un mundo. Sí, claro. Porque, a ver, de entrada, todo el mundo cree que puede ser director. Sí. Eso es real, ¿eh? O sea, Sí. yo siempre me topo con eso. Con que, voy a dirigir. ¿Cómo en qué momento? ¿En qué momento pasó eso? Es como si alguien llegara con una espada y te dijera, a partir de hoy eres un caballero de la realeza. O sea, no es así.
Ser director necesitas tener un conocimiento previo cinematográfico, de storyboard, saber contar una historia, ser un buen cuentacuentos, ¿no? Entender, tener una visión clara de lo que vas a contar, saber a lo mejor entender el guión, ¿no? O una adaptación, o sea, ¿qué tienes que hacer? No es nada más de, ay, hoy me levanté pensando en que puedo ser director y a partir de mañana voy a ser director. Y es así como que, wow. Pero vaya, eso sucede en todo el mundo, eso no es nada más de México. Claro. Pero como vivimos aquí, pues nos ha tocado más verlo, ¿no? Y pues bueno, así es. Bueno, incluso en muchas de las películas animadas no es solo un director, a veces son dos. No, claro, por supuesto. De hecho, normalmente hay varios directores. Y hay director de secuencia o de animación y existen. Sí, claro. Responsables por parte de las secuencias y de las animaciones y de los personajes. O sea, hay especialistas. O sea, hay un animador principal, que él es el que, no sé, Bugs Bunny. Bueno, pues habrá una persona responsable por el look de Bugs Bunny, ¿no? Oye, es que no me sale Bugs Bunny. Este cuate es el que te tiene que decir cómo debes de dibujar a Bugs Bunny. Y él es el que te va a decir, el responsable, y tiene hojas modelo y todo. Entonces, no es cualquiera. Son gente especializada. Por eso las grandes películas son tan buenas. Por lo menos en calidad. A lo mejor la historia no te gustará, pero la calidad, dices tú, es que son unos genios. ¿Por qué? Porque ponen a la gente correcta, a la gente adecuada, a la gente con experiencia, a la gente que saben que son los buenos. Esta persona, en vez de verificarlo o tomar una opinión por alguien que sepa dentro de la producción, después te dice, es que se la mostré a la chica que me ayuda con el aseo en la casa y pues la chica dijo que pues, sería bueno cambiar. ¿Y tú así qué? ¿Y en qué momento pero ella tiene experiencia en esto. Sí. No, pues no se dedica a esto, pero ella lo vio desde otro. No, perdóname. Sí, claro. Y te lo digo porque me ha pasado. O sea, no es invención mía. Sí, no, es real, es el mundo real. Entonces es donde dices tú, espérame, perdóname, no te puedo aceptar esa crítica si la persona no conoce de esto. Porque vas a tirar todo un trabajo que ya se hizo. Porque se te ocurrió preguntarle a lo mejor al cuate, al jardinero. Todo mundo va a tener una opinión, todo mundo. No importa quién, todo mundo va a tener una opinión. Pero no puedes tomar en cuenta las opiniones de todos, sí, claro, sino de la persona correcta. Y gracias a esa persona puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Tu decisión, ya depende. Pero yo por lo menos sé que le preguntaste a alguien que sabe. Pero tú te tienes que hacer responsable. Y si me vas a cambiar todo esto, pues se tiene que cobrar. ¿Por qué? Porque pues, según el contrato dice que y me tienes que volver a pagar toda esta parte porque el cambio fue tuyo, no mío. Yo no tuve ningún error. Entonces, volvemos a lo que te platicaba. O sea, hay una parte, este lugar mágico, de fantasía de la animación, y está el otro que es real, donde tú tienes que entregar a tiempo, con calidad, en forma. Esa es la parte real porque hay un contrato de por medio y si no lo cumples te demandan. Sí, claro. Entonces hay que como saber que existen estos dos lugares, porque normalmente estamos en el lugar fantástico, sí, ¿no? Y es todo muy bonito, claro, sí. por supuesto, y es bien padre. Sí, claro. Es bien bonito. Sí. Y uno como artista, pues es el bohemio, ¿no? Pero está la otra parte, por eso existen los productores. Los productores, ellos no les importa qué estés haciendo, ¿eh? Si el dibujito está bonito o no, a él no le importa. Él dice, estamos viendo tiempos y estamos viendo dinero. Tú te estás tardando, nos va a afectar en el dinero. Esto, dinero, esto, calendario, y todo es dinero. Y esa persona es la fría. Tú eres el, no, pero podemos hacerlo más bonito. No me importa que lo puedas hacer más bonito. No me importa que lo puedas hacer así o asá. No me importa. Si lo haces así, vamos a estar fuera de calendario y se nos va a complicar el dinero. Y entonces uno como artista dice, bueno, sí es cierto. Sí, claro, por eso existen estas posiciones dentro de una producción. Uno no lo puede ver siempre con ojos de artista. No puedes, no debes. Sí puedes, no debes. Porque no es bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de la experiencia que vas teniendo. Y te digo, la última de las producciones fue esta, la del Rey Misterio, que fue hice como 1 minuto, de una sola secuencia. De hecho, creo que es el primer capítulo. Si mal no recuerdo, es el primer capítulo y es la primera lucha que se tiene. Me la pidieron a mí. Entonces hice esa lucha, ¿no? Toda, completita.
no era una escena, no, era toda la secuencia esa de la lucha. Y pues bueno, para mí un placer echarle la mano a estos amigos, ¿no? Porque te digo, son súper talentosos. Ya, como ellos, hay mucha gente bien talentosa en México. Sí, claro. Sí, pues ahora, y yo te diría también ese salto, como cuando tú, bueno, estabas en estas producciones mexicanas y cómo fueron de estas experiencias que, como dices, bueno, te dejan, te marcan, te forman, ¿no? Al fin de cuentas, todo proyecto te va formando. Sí. Y ya cuando saltas al extranjero, ¿cómo esto es importante que dices, cómo hay gente que ya mide los estilos o que el pliegue no se vio tan bien del personaje, del brazo o algo o detallitos así? ¿Qué tanto es como la exigencia estar en Depende de la producción en la que estés. Sí, yo te puedo decir, en la película de Disney que estuve, en la de Desencantada o la de Space Jam y eso, son súper exigentes. Creo que es más del de Disney, porque el otro es más cartoon y todo el rollo de Bugs Bunny, y tenías un poquito más de libertad, pero eso no quiere decir que te saliera mal del personaje, no, tiene que salir idéntico. Pero en Disney era hasta el último detallito, la cejita o la pestañita, es que aquí se movió la pestañita y no debe moverse, cuando no se va a ver la pestaña. Pero tienes que tener todo bien controlado. Eso es real. Entonces, y no te enoja, ¿eh? A mí como artista, al contrario, yo decía, es que esa es la exigencia. Claro. Y yo volví a hacer hasta que ellos me dijeron, ahí está. Entonces la exigencia depende siempre de los proyectos, pero siempre en proyectos grandes la exigencia va a ser mucha. Y debes estar preparado para eso. Porque igual, uno como artista, si te dicen, es que no me gustó, como que el corazoncito se te hace así, ¿no? Porque tú crees que, como tu mamá te dijo que eres el mejor, pues ¿qué crees? Eso es tu mamá. Sí. Pero fuera, en el mundo real, te van a decir, no me gusta y vuélvelo a hacer. Y no se van a tentar el corazón para decirte que no es lo que querían ellos. Claro. Aunque te duela el corazoncito. Y tú vas a decir, ay, sentí bien feo. Porque pues todo el mundo me había dicho que dibujaba bien bonito. Y esos me dijeron que no, que lo tengo que volver a hacer. Y uno lo que tiene que hacer es ponerse bien los pantaloncitos y volver a hacerlo. Vámonos, hasta que te digan, eso es lo que quería. ¿Por qué razón? Porque el director tiene una visión muy específica y tú tienes que cumplir con esa visión. Tal vez no te sale a la primera, no es que esté mal, pero es que no cumple la visión del director. La animación está muy bonita, pero no cumple con lo que él quería. A lo mejor él quería que el personajito volteara y tú no hiciste que volteara. Hiciste que medio volteara y él dice, no, quiero que voltee completamente. Porque ese es corte y después close-up y no sé qué era. Ah, bueno. Entonces no está mal mi animación, solamente que no tenía todas las características que él buscaba. Vuelve a hacer y vuelve a hacer y vuelve a hacer hasta que quede. Y entonces queda y va a decir, bravo, quedó bien bonita. Y entonces tú te vas a dar cuenta que efectivamente tu primer versión no era lo que quedó al final en calidad. Ya cuando ves la del final dices, tenía toda la razón. Se ve mucho mejor la final. Claro. Entonces uno como artista tiene que estar preparado para eso en estas producciones grandes, porque esa es la exigencia. Te puedes ir a producciones más chiquitas donde lo que quieren es rapidez y va a quedar bien, pero no se van a detener en, oye, es que aquí la cejita. No va a pasar. Necesitamos algo rápido, bien hecho, pero lo más rápido que se pueda, porque el tiempo es y no hay más tiempo. Tienes que hacerlo en tanto tiempo, pum, pum, pum. Es muy cuadrado de pronto ciertas producciones, pero es porque hay un calendario. Hay un calendario y hay gente que son los de los dineros y dicen, esa es la fecha límite, no hay otra. Y todos, uy, rápido, que quede, ¿no? Pero eso va a pasar. Entonces, eso es lo que sucede con lo de las calidades. Que se hace mucho en remoto, ¿no? En cuestiones remoto. ¿Y qué tanto recomiendas tú esto también para los alumnos de estos trabajos a distancia o de plano sí estar en el estudio, ¿no? Eso es bien interesante, porque es uno de los temas que sale comúnmente. Desde mi perspectiva, que es una perspectiva que comparten muchísimos, no es lo mismo trabajar remoto que trabajar directamente en un estudio. Por una razón es muy real lo que te voy a decir. Cuando estás en un estudio con un grupo de artistas, te estás alimentando constantemente del comentario del otro artista, estás viendo cómo está trabajando, viene el director, viene
no sé, el responsable de la escena, tal, todo el tiempo te estás alimentando de toda esa información, todo el tiempo. Cuando estás en tu casa remoto, estás tú en tu cuarto y nadie te está dando retroalimentación de nada. Y entonces cuando vienen las juntas cada 4 días, o cada 5 días, o lo que sea, depende del estudio, en ese momento ven tu animación y a lo mejor te quedó bien de pura casualidad. Y te dicen, bravo, la que sigue. Y ya pasaste. No tuviste un comentario, no hay una plática con nadie, ¿no? Como para decir, oye, mira, es que nos gustaría que hiciera. ¿Por qué? Porque te salió muy parecido a lo que ellos pensaban, ¿no? Desde su perspectiva. Y tú dices, bueno. Y te sigues con otra escena, y con otra escena, y con otra escena. Y se vuelve de pronto algo más mecánico, donde no hay retroalimentación de nada, de nada. Si tú no la buscas, no vas a tenerla. Y por lo tanto, no vas a crecer en el ritmo que debiste crecer si estabas en un estudio. Cuando estás en un estudio rodeado de puros artistas, creces rapidísimo. Cuando estás solo, no. Porque te falta platicar con otro artista, que es lo que yo hago constantemente. Tengo, obviamente, amigos que son muy buenos como artistas y de pronto conectamos en Zoom y empezamos a platicar, ¿no? De animación y, oye, ¿cómo ves esto? Y cómo, por ejemplo, Alejandro Reyes. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo harías? ¿Por qué? Porque es necesario. Como artista es necesario alimentarte de información. Que es lo que yo te decía al inicio. Yo busco información con otros artistas y les pregunto, dame un tipo, X o Y. Y siempre. Porque necesitas crecer. No puedes quedarte ahí nada más porque dices tú, ya tengo trabajo. Remoto, está padre. Estoy en mi casa, lo hago, lo envío y ya. Pero ¿y tu crecimiento? Entonces tienes que o tomar cursos o platicar con otros artistas, estar todo el tiempo investigando. Esas cosas uno lo tiene que hacer. No puedes dormirte porque ya llegaste, en teoría, ¿no? Entre comillas. Ya estoy trabajando para producciones grandes. Si te duermes, hasta ahí quedaste. Porque viene mucha gente atrás muy buena. Hay gente muy buena que dice, yo quiero tradicional, y se van puliendo en animación tradicional y dices tú, qué buenos son estos cuates. Entonces es preferible no hacerlo y siempre estar alimentando, investigando, viendo pruebas de animación de otros artistas. Y si los conoces mucho mejor, preguntarles, oye, ¿qué hiciste aquí? ¿Cómo papá, ¿no? Y eso es muy bueno. Oye, y en cuestión de series de televisión y eso, streaming, que hoy en día, ¿para quiénes has trabajado también? Pues mira, una de las series que me tocó trabajar últimamente, ya fue hace como un año, fue y fue solamente en uno de los capítulos, fue en The Boys. Ubicas The Boys, ¿no? De estos de los superhéroes que son súper violentos, así. Yo soy súper fan de esa serie, ¿no? Entonces un día me hablan el mismo estudio con el que trabajé para el cortometraje de Hair Love. Me hablan porque ya me conocía. Entonces me dicen, Luis, queremos saber si puedes trabajar con nosotros en un proyecto. No te dicen cuál, nunca te dicen cuál. Solamente te dicen si puedes trabajar. Y entonces yo le dije, sí, claro que sí, con todo gusto. Y entonces primero te mandan un NDA, ¿no? Para que no divulgues nada. Entonces tienes que firmarlo primero. Ya lo firmas y entonces ahora sí ya tienes junta con el director y con el productor y con no sé quién, vía remota, en ese caso. Y me dijeron, bueno, mira, el proyecto es The Boys. Yo cuando dijeron The Boys, yo estaba bien emocionado porque yo soy súper fan. Y entonces yo, qué padre. Dice, sí, es una secuencia que vamos a sacar en tal, que sale en tal capítulo, y queremos que tú estés en animación. Y yo, sí. Qué padre. No, padrísimo. La verdad es que, digo, aunque te dediques a esto, de pronto hay proyectos que dices tú, ¡ay, qué emoción trabajar! Es como lo de Bugs Bunny. Sí. O sea, Space Jam, yo vi Space Jam 1. Sí. Entonces yo cuando Space Jam 1 yo decía, es que me hubiera encantado trabajar en Space Jam. Sí, claro. Y después que te toque trabajar en Space Jam 2. Sí, claro. Cuando eres fan de la 1, bueno, obviamente es una alegría que a lo mejor no muchos entienden, ¿no? Porque dicen, ¿pero por qué te alegra? Pues ya te dedicas a eso, ¿no? Sí, pero es Bugs Bunny, ¿no? Yo siempre lo quise animar. Y entonces me tocó. Pero bueno, regresamos al de The Boys.
firmo contrato, ahora sí, o sea, primero es el NDA y después ya te platican y después, o sea, firmar contrato y ahora sí te dejan ver cosas. Y entonces me dijeron, Luis, pues queremos que estés aquí. Y lo padre para mí es que me dieron escenas importantes. O sea, la parte del final donde pelean y vencen al águila, que se llama... se me va el nombre ahorita. Pero bueno, es el águila, era como el malo, el violento y todo. Entonces me tocó hacer toda esa parte. Y padre, ¿no? Porque estás viendo ya el resultado final y les encantó y verlo ya en la serie ya proyectada, ya en la plataforma y decir, mira, yo hice todo esto, ¿no? Yo hice esa parte de la animación. Entonces eso es muy interesante, muy padre, muy, muy padre. Entonces, sí, esa fue una de las series en las que estuve. Sí, sí. De Warner, ¿no? También No, bueno, de Warner, las películas. Bueno, pero también algo de Animaniacs, ¿no? Hicimos una prueba de Animaniacs en algún momento, sí. Una prueba de Animaniacs. Igual, la prueba duraba como 2 minutos, no me acuerdo, o más. Y me tocó pero en una prueba me tocó animar a los hermanos Warner. Me tocó animar a Bugs Bunny también, y a Elmer, y a varios personajes. Con un estilo diferente, porque cambiaban el estilo en esa caricatura específicamente. El Bugs Bunny no es el mismo Bugs Bunny de la película, por ejemplo. Es otro Bugs Bunny, que está basado en el Bugs Bunny de los 30, por allá. Entonces, rompe totalmente el estilo de un Bugs Bunny a otro. Es otro Bugs Bunny, de verdad. Y digo, porque yo lo dibujé, y digo, qué diferentes son los Bugs Bunny. Aparte, en el tiempo son muy diferentes uno de otro. Y a mí el que me tocó en Space Jam es ese que me gusta mucho. Sí, claro. Porque está basado en el de Chuck Jones. Sí, claro. Y todos los personajes, todos están basados en el de Chuck Jones, ¿no? Como los dibujaban en ciertas caricaturas. Y está bien padre, animar a los personajes con los que creciste. Sí, claro. Porque yo crecí con los Bugs Bunny, Mickey Mouse y todos estos. Entonces, animar a uno de tus personajes favoritos, yo le di vida a ¿no? En estas escenas, o hacer, no sé, los detrás de cámara. Me tocó hacer a Lola Bunny, a Bugs Bunny, en un promocional. Detrás de cámara era Bugs Bunny y Lola Bunny. Y en unos promocionales que eran de un canal de deportes de Estados Unidos, que era para promoción de la película, me tocó animar a Daffy, me tocó animar a Silvestre y a Marvin y a Lola Bunny también. Entonces, padre, porque básicamente me tocó animar a todos los personajes. En la película animé en una escena donde aparecían como 16 personajes. En 2 escenas aparecían los 16 personajes y todos se están moviendo, ¿no? Y todos eran, todos los que me digas de Warner, ahí estaban, ¿no? O sea, que si Bugs, que si el Porky, que si el Gallo Claudio, el Correcaminos, el Coyote, la Abuela, Violín, todos estaban ahí. Entonces me tocó animar en 2 escenas a todos. Y está padre porque dices tú, yo crecí con estos, qué padre que la película sea mío lo que está ahí, ¿no? Sí, claro, como caído del cielo este tipo de proyectos, ¿no? O sea, y de verdad te emocionan mucho hacerlos. Digo, mucha gente lo ve como un simple trabajo. De decir, bueno, pues si lo dibujaste ya. Y tú no, porque es histórico. O sea, por lo menos para mí, ¿no? Para uno como artista. Porque yo crecí esto y entonces para mí significa algo distinto que para ti. Para mí es un logro. Es una de las palomitas que pones en tu vida, ¿no? Mira, es una palomita bien importante haber hecho a todos estos personajes, pero decir, trabajé con Warner Brothers, o sea, en esta película de Warner Brothers. Es como, trabajé en la película de Disney, la de Desencantada, que también a mí me encanta la primera de Encantada, y resulta que pues trabajo en la de Desencantada, ¿no? Y padre, porque obviamente haces ciertos personajes que dices, qué maravilla. Porque además es algo bien importante. En las juntas, tú veías a puro senior, ¿no? O sea, talentasísimos de Disney, de los que tú admiras, y estaban en las juntas contigo. O sea, tú estás en las juntas con los más grandes de Disney.
en ese momento porque estaba, no sé, a lo mejor Tom Bancroft estaba por ahí. Creo que estuvo Sandro Clouseau, si mal no recuerdo, en esa también. No sé si estuvo James Baxter. James Baxter estuvo o esa fue en la en la anterior, pero en esta segunda también, por lo menos como asesor, porque él fue el diseñador de la ardilla esta, ¿no? Que se siguió usando en la siguiente película. Entonces, creo que por ahí tuvo algo que ver. Si mal no recuerdo, están los créditos y todo. Y estuvo otro cuate que es muy amigo mío ahorita, se llama Len Simon, que es impresionantemente bueno, impresionante. Entonces, estaban muchísimos artistas, o sea, artistas que trabajaron en la Ratoncita Valiente, por ejemplo, de Don Bluth, ¿no? Este cuate se llama siempre John Pomeroy, se llama. No, bueno, John Pomeroy es el que hizo al búho justamente en la Ratoncita Valiente, que es de mis animaciones favoritas de las películas, el búho de la Ratoncita Valiente, de las mejores. Él hizo la animación ¿te acuerdas de Fantasía del Pájaro de Fuego? Ah, sí, cómo no. Ok, él está donde sale el pájaro de fuego, ¿no? de la montaña, todo eso, sí, él hizo la animación, por ejemplo. O sea, este cuate es un genio, por ejemplo. Y estuvo en esta de Space Jam. Él animó a esta... A ver, él estuvo en la de Desencantada. Pero la de Space Jam igual, o sea, puros artistas así súper top. Ahí estuvo Sandro Clouseau en Space Jam. Ahorita que me acuerdo, estuvo ahí este cuate. Estuvo también los Bancroft, no sé si los dos, pero por lo menos uno de ellos estuvo en esta. Que los Bancroft son los que hicieron a Mushu, sí, ¿no? claro. De Mulan. O dirigieron, uno de ellos dirigió Mulan. Mulan, ¿verdad? Sí. Claro. Y ellos hicieron, por ejemplo, a Pumba, del Rey León. Entonces, y ahí hicieron a Pocahontas. Entonces, cuando empiezas a convivir en esta, por lo menos en las juntas, ¿no? Con este tipo de talentazos, Sí, claro. ya es otro nivel, ¿no? De comentarios o de apreciaciones o de algún apunte que te puedan llegar a hacer o lo que fuera, Sí, claro. ¿no? O sea, estar ya en el círculo ese, la verdad es que uno dice, pues es la palomita, Sí, claro. que vos vas marcando a medida que vas evolucionando, como artista también. Sí, claro. Te sientes como privilegiado, ¿no? De haber Oye, estado ahí, ¿no? O sea, y no te la crees. y sigue como, te sientes importante de estar en ese Claro. tipo de círculos, ¿no? Y después te dicen, pues es que tú perteneces a ese círculo, nada más que no lo quieres Sí. a lo mejor aceptar o no lo, sí, no, como que no lo quieres aceptar, no te lo crees. Ujú. Pero la realidad es que perteneces tal vez ahí, Ujú. por algo estás en ese Sí, lugar. sí, claro. Entonces, es lo que te decía yo al inicio, no contratan al que se acerque, sino dicen, tú tienes la capacidad para hacer esto, por eso te estamos hablando. Si no, no te hablaban. Porque a mí para los proyectos me han contactado. Luis, queremos, ¿cómo ves? Ah, oye, me encantaría. Y de pronto, pum, o te recomienda a alguien, ¿no? Por ejemplo, Len Simon, este amigo, él me recomendó para la Desencantada de Disney. O sea, cuando alguien recomienda a otro alguien, esa persona debe confiar mucho en ese otro alguien, como para poder recomendarlo, porque te estás jugando tu imagen, ¿no? Recomendando a alguien. Si ese alguien queda mal, tú vas a quedar mal. Entonces, la persona, en este caso mi amigo Len, él estaba seguro, ¿no? O sea, de mi calidad y de todo. Y él dijo, yo les recomiendo a Luis, que esté en la producción. Y yo entré en la producción. Y ahí está mi crédito, ¿y qué crees? El crédito de Len no aparece. Sí pasa. Qué ironía, Sí. qué ironía de la vida. Len no aparece, pero porque había una cantidad limitada de créditos. No es porque no haya trabajado, no. Sí trabajan, pero de pronto te dicen, nomás puedes poner 100 créditos. Trabajamos 200, pues nomás puedes poner 100, escógelos. Y a mí me tocó estar en los que sí escogieron, y a él quedó fuera no sé, se les pasó yo creo, porque él es de los grandes. Sí. Él es de los grandes, honestamente. Sí. Pero sí aparecen los créditos en el IMDb y en el... se hicieron unos créditos especiales donde todo el mundo aparece. Pero vaya, son cosas que suceden, ¿no? Pero qué ironía. Sí, Qué ironía. Pero padre, la verdad es que estar conviviendo con este tipo de artistas es otro boleto, honestamente. Oye, y digo, vamos a entrar ahora a un tema muy, muy importante o interesante. El Love Her, ¿no? Este cortometraje que, pues, Que ganó el Oscar. ganó el Oscar, ¿no? O sea, ¿y cómo te contactaron? ¿Cómo entraste?
¿Qué tipo de cosas hiciste? En Es ese una proyecto? historia muy, muy, muy peculiar. Porque técnicamente yo no tendría que haber estado ahí por las circunstancias, ¿no? O sea, a ver, es que lo que decía al inicio, las cosas que suceden te van llevando de un punto a otro, ya dependerá de ti qué camino vas a tomar, ¿no? Cuando hubo un momento en que estábamos trabajando en una serie de televisión coreana, pero la estaban haciendo en Tijuana, pero era de una persona coreana, que estaba en Los Ángeles. Es chistoso, estaba en Los Ángeles, era coreana, y estaba haciendo en Tijuana. El estudio de Tijuana nos contacta a nosotros para que les hiciéramos los animatics. Íbamos a hacer 46 capítulos. Y resulta que en el sexto animatic, literal, en el sexto animatic que ya llevábamos, se echan para atrás y dicen, ya no vamos a hacer animatics. Porque los tiempos, porque nos vamos a hacer solamente storyboard y nos vamos a ir directo a animación. Y entonces nos quedamos sin el proyecto nosotros. En ese momento que nos quedamos sin proyecto, a los chavos que yo tenía trabajando, a las personas que tenía trabajando, les digo, pues ¿qué creen? Pasó esto y pues tómense una semana en lo que vemos qué vamos a hacer con otro proyecto o retomamos algo, nuestro. Y, o sea, nos agarró desprevenidos totalmente. Resulta que en ese momento yo empiezo a tomar decisiones y digo, a ver, ¿qué vamos a hacer? A la semana, como semana y media, había un evento donde venían empresas, bueno, iban a la Ciudad de México empresas de animación de varias partes de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Creo que de Sudamérica y de Asia. Y entonces yo dije, iré. Pero estaba yo con esta onda de que habían cancelado el otro proyecto y así. Y entonces yo dije, como 3 días antes, o 4 días antes, dije, sí, voy, me voy a inscribir. Entonces tenías que pagar y no sé qué para poder entrar a este evento. No era un evento abierto, era un evento muy cerrado donde tú tenías que pagar muy buena lana para poder tener contactos con las empresas. Yo dije, sí voy. Y entonces en ese lugar, pues llevé el demo y todo el rollo y empecé a mostrar el demo y conozco no sé si lo ubicas, a Fraser McLean. Ah, sí, como. Bueno, es un gran tipo, un gran tipo. Ahí lo conocí. En una de las juntas que tuve, conocí gente de Warner, conocí gente de Disney, de Titmouse, tuve juntas con ellos y conocí a un cuate que se llama Mike, se me fue su apellido, Mike Owens se llama. Él fue director en algún momento de animación de Animaniacs en las primeras versiones. Y entonces él estaba ahí y tuve junta con él. Y entonces platicando con él, él me dice, qué buen nivel tienes. Me sorprende porque no sabía que había alguien en México que tuviera ese nivel. Te voy a contactar con gente que yo conozco de plataformas, Netflix y no sé qué, les voy a platicar de ti y pues bueno, para que hagas contactos ya con otras empresas y a lo mejor producciones más grandes, todo ese rollo. Dice, porque yo no te puedo ofrecer absolutamente nada ahorita porque no tengo un proyecto como para este nivel, ¿no? No, muchas gracias, Mike, nos hicimos amigos, pero yo dije, bueno, me lo dijo pues por ser amable y todo el rollo, ¿está bien? Pues nada, meses después me habla y me dice, Luis, te van a contactar, hay un cortometraje, que es un cortometraje independiente, no tienen mucho dinero, pero es un cortometraje que van a hacer, ¿cómo ves? Yo dije, sí, claro que sí. Y me dijo, no hay dinero, o sea, es bien poquito el dinero que hay. Yo le dije, no importa, va. Entonces, y era de Estados Unidos el corto, ¿no? Y entonces ya me dice, el corto se llama Hair Love. Ah, perfecto. Y entonces yo empecé, bueno, tuve junta con los de Hair Love, me hicieron firmar ese rollo. Dijo, Luis, entonces sí, no, pues sí, yo encantado de animar con ustedes. Uno de los directores de animación, Xavier Smith, es uno de los que animó a Kerchak de Tarzán y a este Facilier de la Princesa y el Sapo. Es afroamericano. Es afroamericano, Sí. Xavier Smith, ahorita me acuerdo del Bruce Smith se llama. Bruce Smith. Entonces estuve junta con él, con el otro director y así, ¿no? Pues me dijeron, perfecto, te vamos a mandar animaciones. Bien.
Entonces me empiezan a mandar escenas de la película para que yo empezara a animar. Y yo animé lo que tenía que animar y bien, y lo que me pedían y todo el rollo, y la. Y pues ya. Resulta que pues yo terminé mi trabajo normal, me pagaron y pues muchas gracias y ya hasta ahí. Pues resulta que meses después, ¿qué creen? Que estamos en la lista de los que van a competir para ver si quedan en la competencia para el Oscar. O sea, ni siquiera era directo para el Oscar, sino eran 96 participantes del mundo que habían escogido, algo así, 93, 96, y estábamos en esa listota. Yo dije, mira, qué padre. Yo lo veía así como, está padre, ¿no? Que estén en esa lista. Y meses después, ¿qué creen? Ya mandaron una carta, me acuerdo un correo, por ahí lo tengo, donde tenía el simbolito del Oscar, ¿no? Ya era una carta directo como de la academia, quiero suponer, y entonces había solamente 10. De todos 90 y tantos, había 10. Y entonces dije, ¿qué creen? Estamos entre los 10 finales. Y yo, ¡ay, qué padre! Y yo estaba muy emocionado porque qué chido, ¿no? Ya con qué padre haber estado nominado. Bueno, no nominado en ese momento, sino dentro de los 10 finalistas. Con el simbolito del Oscar y todo. Y qué padre que ya estamos ahí. Sí, claro. Pero pues, ahí quedó. O sea, realmente yo quedé, qué padre, ¿no? Y bueno, la lista final la van a dar no me acuerdo si era enero o algo, no me acuerdo qué fecha era. Van a dar la lista final. Y entonces, era en la madrugada, me acuerdo, que eran por los horarios, me acuerdo que era como en la madrugada, y ahí estoy viendo y en la madrugada, me levanté solamente para ver eso, y de pronto, que sí está. Y yo no, eran los 5 finalistas, ya son los 5 que van a competir por el Oscar. Yo ya dije, sí, con los 10, yo ya estaba contento, dije yo con los 5, no, bueno, ya. Estoy más que con los 5 finalistas. Porque obviamente el final siempre es una competencia muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Y entonces, me acuerdo que ese día, van a ser los Oscars tal día. Yo no tengo tele en mi casa. No, o sea, no tengo tele hace años. Solamente tengo computadoras, ¿no? Y yo dije, ¿será que la pasan en alguna plataforma? Y me meto a la plataforma. Bueno, le investigué, no había manera, por no sé qué razón, que tenía que ser por cable, por algo así, por uno de los canales así. Entonces le hablo a un amigo, oye, ¿tú tienes cable? No me acuerdo qué era. Me dice, no lo tengo yo, pero lo tiene tal persona. Déjame preguntarle si podemos ver los Oscars ahí. Yo, bueno, órale, va. Y él me dice, oye, que sí, igual que te lances y vamos y lo vemos en la casa de este cuate. Y entonces justamente fui a eso y me acuerdo que un amigo, que él es reportero de espectáculos. Y casualmente él es hijo del dueño, del director donde yo comencé a animar en Monterrey. El director del lugar. Sí, claro. Es hijo de ese señor. Sí, Imagínate, o sea, sí, todo está bien extraño todo esto. Entonces este cuate me dice, Luis, felicidades porque pues lo del corto que participaste está en este rollo. Me habla este cuate y me dice, Luis, estate atento porque es el segundo que van a nombrar. Es el tercero que van a nombrar, porque me acuerdo que el primero no me acuerdo si era actor de reparto o algo así, con el que comenzaron, porque me acuerdo que ganó Brad Pitt. Después viene el de película animada, donde no ganó Klaus, porque Klaus era la que estaba nominada y ganó Toy Story. Toy Story 4. Sí, sí. Y entonces después sigue el del corto. Y entonces estábamos nosotros, el del corto, vamos a ver qué tal. Y entonces ya, no, pues, los nominados son, Y después viene, y el ganador es, y cuando dicen, bueno, la locura ahí con nosotros, ¿no? Éramos 4 personas, 3 amigos y yo. Y era la locura. O sea, ya no volvimos a ver los Oscars en todo lo que quedó de la noche. Literal, porque luego ganamos el Oscar con el corto y digo ganamos porque fuimos un equipo claro. Completo. No es que sea mío, no. Sino que somos un equipo y las producciones es un trabajo de equipo arduo. Si alguien falla, todo lo demás falla. O sea, tú tienes que trabajar a la par en calidad con todos los demás.
haciendo lo que el director tiene como visión, ¿no? Entonces, gracias a que todos trabajaron como debía ser, pues ganamos. Y entonces, los 2 minutos, no pasó más de 2 minutos, y me empiezan a hablar por teléfono en mi celular, desde Monterrey. Hoy digo, yo soy regio. Y me hablan del periódico El Norte. Yo trabajé en el periódico El Norte. Al inicio yo trabajé en el periódico El Norte. Entonces, me empiezan a hablar porque alguien de ahí conocía a mi hermano y mi hermano le dice lo de los Oscars, entonces estaban bien atentos, entonces gana. Y luego me empiezan a hablar por teléfono. Pero así una racha de puros llamadas. Y a entrevistar. Entonces, toda esta historia de las cosas nos cancelan. Y si no fuera porque nos cancelaron, yo no hubiera ido a este evento a conocer a Mike Owens. Y Mike Owens no me hubiera conocido, por lo tanto no me hubiera recomendado al corto. Por lo tanto yo nunca hubiera conocido nada del corto y nadie me hubiera hablado. Entonces muchos dicen, bueno, oye, qué padre que te hablaron, porque... No, espera, me hablaron no fue por equivocación. Era porque tenía la calidad correcta y por eso fue que Mike me recomendó con ellos, porque tenía la calidad suficiente por lo que ellos estaban buscando. Y entonces por eso fue que participé ahí. Y entonces todas estas situaciones que se te van presentando, nunca sabes a dónde te van a llevar, nunca. Entonces, fíjate, siempre, todo mundo, todos los artistas que se dedican a la animación o al cine o lo que sea, todo el mundo estaría bien padre ganar un Oscar. Todos, no hay alguien que no lo haya pensado. Yo mismo lo pensé, ¿no? Yo pensaba, en algún momento voy a estar en una película, en un proyecto que gane el Oscar. Qué padre ganarlo tú, pero yo decía, en algún momento voy a estar en una película que gane el Oscar, así. Resulta que fue un cortometraje, ¿no? Ganamos el Oscar. Y tú dices, qué padre, otra palomita en tu vida, de las cosas que vas cumpliendo. Que ahorita fue con un proyecto en el que tú participaste y que eres parte de ese equipo. Pero tú dices, bueno, ahora yo pienso hacer un cortometraje en algún momento así, y vamos a ver, ¿no? Igual llegamos a los Oscar, igual no, igual llegamos a los Globos, o llegamos a Annecy, o no sé, cualquier lugar donde puedas llegar con algún cortometraje que puedas llegar a ganar. Pero entonces una amiga, me acuerdo perfecto, una amiga se llama Sony, esa chica muy amiga mía y súper buena animadora, mexicana obviamente, me dice, ¿y cuánto pesa el Oscar? Porque me vio con el Oscar, ¿no? La estatuilla, en la foto. Y entonces, cuando me pregunta eso, le dije, ¿sabes cuánto pesa? Como 25 años de chingar. Eso es lo que pesa. No es en sí el peso físico, es decir, pesa 3.2 kilos, ¿no? Sino es qué hay detrás de esos 3.2 kilos. Y te vas a toda tu historia y dices, ya pasé por esto y por esto y por esto, y tuve que estudiar esto y esto, y meterme en estas broncas, demandas, pero siempre mi objetivo fue crecer como artista, tener la calidad suficiente para poder competir en otros lados, ¿no? Estar en producciones grandes. Y en uno de esos caminos sale Herlo, a los cuales les agradezco infinitamente, ¿no? Que me hayan escogido, porque dijeron, o sea, ellos podrían haber escogido a alguien de Estados Unidos, punto. Todos la mayoría eran gringos, la mayoría. Y otros eran canadienses porque estaban haciendo un proceso en Canadá. Y dijeron, pues vamos a escoger a este mexicano, ¿no? Y uno dice, pues muchas gracias, qué padre. Y es porque llama la atención tu calidad o lo que fuera. No sé qué vieron, seguramente la calidad, no porque ahí es muy simpático, no, porque el tipo tiene calidad. Y porque me lo recomendó Mike. Y si Mike me lo recomendó, es porque el tipo debe ser muy bueno. Y entonces llegas a este tipo de proyectos y pues uno nunca sabe. Por eso yo sí les digo a la gente, siempre que trabajen en algo, háganlo bien, lo mejor que puedas. No importa si no hay suficiente dinero, lo aceptaste por una razón. No importa si te pagaron un poquito, lo voy a hacer igual de bien que si alguien me hubiera pagado mucho dinero. Lo voy a aceptar, ¿por qué? Porque yo siento que este proyecto me va a dar a lo mejor una proyección, o no. Sí, porque me gusta el proyecto y trabajas en ese proyecto.
pues nunca sabes dónde te va a llevar. Porque así como te conté la historia, que nos cancelaron ese proyecto, si no nos hubieran cancelado, yo nunca había tenido... No estaríamos aquí platicando. Sí, claro, totalmente. Punto. Pero salió, tomé la decisión y la decisión me llevó a esto. Entonces siempre hay dos caminos que vas a tomar. El sí o el no. Sí lo voy a tomar, vamos a ver qué sucede. No, no lo voy a tomar. Y después te das cuenta que debiste haberlo tomado. Sí, claro. Pero ya no es momento para arrepentirte. Uno cuando toma decisiones no debe arrepentirse. Debe estar consciente de que la decisión que tomó en ese momento era la correcta. Ni modo. Es como cuando te pasan cosas malas. ¿Por qué tomé esa decisión? Ya no te des vuelta en esa bronca. Sucedió. Te dejó un aprendizaje. Todos, aunque sean cosas malas, te va a dejar un aprendizaje. De no volver a hacerlo de esa manera. ¿No? O lo hubiera hecho diferente. Bueno, la próxima voy a intentar el otro camino. Vamos a ver qué sucede. Y pues bueno, esa fue la historia justamente de Herlo. Sí, y estar en la fiesta, ya cuando te dicen, sí, oigan, está la invitación para venir, es en los estudios de Sony, porque Sony se metió en algún momento ya en el proyecto. Va a ser en Sony Pictures y vamos a hacer la fiesta del Oscar, ¿no? Por haber ganado. Y creo que 1 o 2 años antes había ganado con la de Spider-Man, ¿no? O algo, sí, el año anterior creo que había ganado Spider-Man, claro. Entonces, y pues bueno, estar en los estudios y tener la fiesta ahí del cortometraje ganador y tener los Oscars, porque fueron 2 Oscars, porque una era del productor y otra del director. Les dan a cada quien su Oscar. Y estar ahí con los Oscars, dices tú, qué chido, ¿no? Ahora me toca ahí sostenerlo y todo ese rollo, porque fue una labor, te digo, de equipo y esfuerzo, el cual es bien merecido para todos los que estuvieron ahí, que todos que se tomaron la foto con el Oscar. Todos se merecían cargarlo y verlo, ¿no? O sea, tenerlo, porque es parte de lo que tú hiciste. Sí, claro. Un pedacito del Oscar es tuyo. O sea, al final del día es un pedacito tuyo también. Y uno debe sentirse contento, debe sentirse agradecido, debe sentir el logro que se dio. Y así es. Y te digo, es parte de tu recorrido. Llegarán otras cosas seguramente, sí, claro. Seguramente, y uno seguirá buscando ese tipo de éxitos, porque son éxitos que te complementan como artista, ¿no? No es por una cuestión de ego ni nada, sino muy dentro de ti quiero llegar a eso porque me va a complementar por toda mi historia desde niño, todo lo que he pensado, yo quiero llegar ahí, quiero tenerlo, ¿no? No es por decir, oh, yo haré. No. Es una cuestión personal. Y cuando vas lográndolo, pues vas marcando esas palomitas. Sí, claro. Y es bien chido. Es bien bonito decir, mira, lo logré. Ahí está. Vamos a ver qué viene después. Como las producciones en las últimas que ha estado, algo que no puedo decir gran cosa de eso. Nada más ayer salió que ya lo sacaron a la luz, ¿eh? No es que lo esté diciendo antes de tiempo. Sí. Es una película de Warner que se llama El día que la Tierra explotó, de Bugs Bunny, de Daffy y de Porky. Es una película muy divertida, nada más puedo decir eso. Me encantó, pero ya después platicaremos, claro. Ya a grandes detalles, pero ya cuando salga. Pero ayer sacaron el póster. Ya estaba yo, ¿dónde lo puedo conseguir? Quiero tener un póster. Entonces, nada más puedo decir eso. Y estoy en otra película, una película polaca ahorita, igual haciendo animación full. Estoy en otros proyectitos más pequeños también, además de eso. Y pues esa es mi vida. Estar animando todo el tiempo, dibujando todo el tiempo. No, pues muy bien. Pues mira, nada más por último, para ya cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a esto de la animación, que quisiera a lo mejor animación 2D o a lo mejor 3D o como decías hace un rato, stop motion? ¿Qué consejo le darías y bajo tu experiencia algo que de repente tú dijiste, bueno, este consejo a mí alguien me lo dio y a mí me marcó? Mira, algo bien importante que la gente no toma en cuenta es que algo que uno debe hacer es dibujar todo el tiempo, dibujar en vivo, no de revistas, de personas en directo,
Dibujar animales, irte al zoológico a dibujar animales. Todo el tiempo. Otra cosa bien importante. Irte a ver obras de teatro. Para entender la expresión corporal, el manejo del escenario, las expresiones corporales, todo esto, el ritmo, la cadencia, todo eso, vete a ver obras de teatro. Ponte a ver películas, grandes películas, para que entiendas de dirección o que entiendas de continuidad, entiendas de iluminación, en caso de que a lo mejor digas tú, es que a mí me encanta la iluminación, bueno, también. Actuaciones, obviamente, encuadres, planos, creo que son consejos que normalmente no te los dan. Normalmente te dicen, vete a dibujar figura humana, ¿no? Que también obviamente es importante. Vete a aprender a hacer caricaturas y eso. Pero pocas veces te hablan de esta parte ya de lo que vas a ver finalmente, de cómo va a actuar tu personaje, de cómo le vas a dar vida. Y entonces, si tú no sabes actuar, si tú no entiendes de expresión corporal, tu personaje nunca lo va a expresar. Nunca. Nunca. Si no lo entiendes, no lo va a poder expresar. Entonces, es bueno que sepas. Si te puedes meter a clases de mímica, por ejemplo, si te puedes meter a clases de actuación, es excelente, porque empiezas a entender tu cuerpo, empiezas a entender el ritmo, el cómo te mueves, el peso, todo eso lo empiezas a entender. Y entonces eso lo vas a trasladar a un personaje. Entonces tú tienes que ser un actor detrás de la herramienta. O sea, no eres un dibujante, no eres un titiritero, eres un actor usando una herramienta para entonces proyectar en ese estilo lo que tú actuaste. Porque el personaje al final del día tiene tu esencia, tú estás actuando en tu cabeza, en tu cuerpo, y lo tienes que trasladar a través de este personaje. Y si tú no lo sientes, el personaje no lo siente. Eso es real. Sí, claro. Totalmente. Hasta que la gente lo pone a prueba, dice, es totalmente diferente el resultado. Totalmente diferente. Cuando tú lo entiendes y lo sientes, eso ahí es. Entonces creo que esos consejos de inicio creo que son muy buenos. Muy buenos. A mí nadie me los dio, pero los vas descubriendo. Y dices, ¿cómo nadie me enseñó esto? Me hubiera aplicado desde un inicio en esto y hubiera sido el resultado diferente. Pero todo a su tiempo va a pasar, ¿no? Lo vas a aprender en el momento que lo tengas que aprender. Y ya, eso es. Sí, claro. Pues bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y pues bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Johnny el leñador ya llegó. Un podcast con lo mejor. Cine, animación y videojuegos. Tecnología en cada episodio. Efectos especiales, pura emoción.